Y les invitamos a que se queden con Menuda Noche a las 9:30. Carlos Latre es la persona que está invitada y, por supuesto, que a través de esta página se mantengan informados porque continuamente se va evaluando y se va refrescando la información. Granada, en este caso, evalúa los daños de la tormenta de granizo. Nada más, que tengan un buen fin de semana. Charo, muchísimas gracias igualmente y ojalá lo fuera para todo el mundo, para toda la ciudadanía. Señor coordinador andaluz y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida, Antonio Maillo, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur Televisión. Bien hallado. Llamarse Izquierda Unida quiere decir que Izquierda Unida tiene en la unidad un valor. Claro, que somos gente de izquierda. Nosotros no consideramos que se haya superado el binomio o la dicotomía derecha-izquierda, ni mucho menos. Y, en segundo lugar, que la unidad forma parte de nuestro ADN. También del ADN de España. ¿Qué me dice de la unidad de España? ¿La defiende la izquierda? Nosotros defendemos que tenemos que estar juntos desde un sentimiento de clase. El problema de España no es un problema territorial, un problema de clase, un problema de política de recorte que nos han intentado eliminar todos los derechos conseguidos durante tanto tiempo. Por eso en Cataluña nosotros apostamos porque triunfe la democracia. Esto no se puede tratar como un proceso administrativo, hay que dialogar. Mas y Rajoy son igualmente culpables de un choque de trenes que no beneficia a nadie, que desvía la atención sobre los problemas reales en Cataluña. Pero evidentemente a la sociedad catalana no se le puede tener enfadada, ni se le puede tener sentimiento de frustración, ni a la sociedad catalana ni al resto de la sociedad española. Y desde esa perspectiva nosotros, ya saben ustedes, que pensamos que en un acuerdo federal, en un Estado realmente federal, en el que todos estemos desde nuestra propia voluntad uniendo esfuerzos para salir adelante. Hágame un poco de autocrítica histórica si le parece oportuno. ¿No ha faltado discurso de la izquierda en España, en la historia de nuestra democracia actual, que hable tranquilamente de lo bueno de la unidad de España? Bueno, nosotros, yo creo que desde el punto de vista histórico, ya que usted alude a eso, el franquismo ha hecho mucho daño. Es decir, la apropiación por parte de la dictadura del concepto de España ha hecho mucho daño, que evocó un efecto reflejo en la izquierda. Y además yo recuerdo que, por ejemplo, en la guerra civil el bando republicano, el bando leal, pues apelaba a una guerra patriótica. Pero ha habido una perversión producida por el franquismo. El franquismo ha durado más allá, por desgracia, que la muerte de Franco. Y es verdad que en el debate territorial pues ha habido un cierto complejo. Pero hay un problema en una derecha española que tenemos, que se apropia de todos los símbolos, que utiliza esa excusa para hablar de centralismo, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar un modelo de una España que sea centralista, en la que domine Madrid sobre el resto de los territorios. Creo que tenemos que acudir a un Estado federal, un Estado de pacto. Federal, siempre lo digo, viene de foederis, del latín, de pacto, de acuerdo, y yo creo que es lo que es necesario en estos momentos. Ni que fuera usted profesor de lenguas clásicas. Bueno. Ha hecho usted autocrítica que le pedíamos. Dice usted pacto federal, que es pacto de unidad, reforma de la Constitución. ¿Qué le parece la propuesta que lleva el secretario general del PSOE estos días? A mí me parece, hablando de pactos y de críticas y de recorrido histórico, que hay mucho fraude en el debate político de este país. Porque nos han estado explicando durante casi 30 años que la Constitución era intocable. Y cuando habla el Partido Socialista de reforma de la Constitución, nosotros no hablamos de reforma, nosotros hablamos de una nueva Constitución. La Constitución del 78 está totalmente agotada. Está agotada desde el punto de vista del diseño territorial en nuestro país y está agotada desde el punto de vista del modelo social y económico. Una Constitución que en los aspectos más progresistas ha sido ninguneada, obviada. Y una Constitución que, con un pacto del Partido Socialista y del Partido Popular, hace apenas 3 años, y con qué es consecuencia, fue reformada con el artículo 135, que dio un vuelco a las prioridades de las administraciones públicas, que en lugar de estar atendiendo sus prioridades a la salida de la crisis y a la reactivación de la economía y la generación de empleo, se han estado dedicando a establecer como prioridad el pago de la deuda a la banca privada, que es gran parte la culpable de esta crisis. Entonces, cuando hablamos de reforma de la Constitución como algo solemne, nosotros decimos que proceso constituyente, nueva Constitución, que abra un nuevo proyecto de país. Necesitamos un nuevo proyecto de país en el que todo el mundo se sienta cómodo y en el que se blinde determinados derechos que han sido absolutamente violados. Pero, señor Maillo, aclárenos una cuestión. Con independencia de las modificaciones, intentaré hacerlo. Con independencia de las modificaciones de Constitución que se han producido en efecto, que han sido 2, con su determinada peculiaridad cada una de ellas. Con independencia de eso, la Constitución, me parece que en el 168 recoge una posibilidad, un cauce para una revisión total. ¿A esto se está refiriendo usted? No, estamos hablando de un nuevo proceso constituyente. Estamos hablando de hablar de unas elecciones generales que nos conduzcan a elaborar una nueva Constitución que haga un nuevo proyecto de país. ¿Pero qué hacemos con la que está en vigor? Le pregunto. No, la que está en vigor es
mire usted, si yo estoy hablando de elaborar una nueva Constitución, es para sustituir a la que está en vigor, que está absolutamente superada por los hechos. Pero contiene un cauce para ser revisada totalmente. Bien, ¿no? pues nosotros lo que le decimos es que queremos hacer una nueva Constitución. Ese es nuestro planteamiento político. Es decir, usted podrá estar de acuerdo o no, pero aquí hay dos cosas. Desde el año 96, Izquierda Unida está planteando que ha habido una violación y un ninguneo de los aspectos más progresistas de la Constitución, que ha habido una lectura centralista, que está provocando, entre otras cosas, el conflicto catalán. No olvidemos que a veces como sociedad tenemos memoria de pez, que aquí hay una decisión del Tribunal Constitucional con una laminación del Estatuto de Cataluña, que por cierto, nosotros lo tenemos vigente en Andalucía. Y ahí se produjo una reacción que habrá que analizar responsables, porque claro, es muy... Es decir, este asunto, que es bastante complejo, no puede tener una determinación de lo inmediato. Yo creo que hay que analizar por qué se ha llegado aquí a esta situación. Y lo que se evidencia es que ni la Constitución española resuelve el conflicto territorial, porque hay un problema, ni la Constitución española resuelve el modelo social y económico, porque solamente se han desarrollado aquellos aspectos más retrógrados de la misma. Pero usted me está diciendo, así lo entiendo, que hay que saltarse por alto el cauce para revisión total que tiene la Constitución. Lo que le estoy diciendo, no, mire usted, es que hay unas elecciones donde nosotros, si llegamos a mayoría, decimos que queremos iniciar un proceso constituyente, estableceremos, juristas tiene la Administración General para que lo establezca, pero lo que le digo es que como voluntad popular lo que queremos es apelar a la sociedad española a elaborar una nueva Constitución. Entendido. Entendida cuál es la propuesta política que ustedes hacen, el discurso político que tienen. Le pregunto, ¿para un nuevo proceso constituyente, como dicen, hay que entenderse con el Partido Popular o no? Con un proceso constituyente hay que entenderse con todas las fuerzas políticas que emanen de la voluntad popular. Nosotros somos muy respetuosos con lo que decida el pueblo y evidentemente en un Congreso de los Diputados tiene que dialogar todo el mundo. Por cierto, lo que no hace el Partido Popular. El Partido Popular, desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, lleva una hoja de ruta que está cargándose todo. Desde el punto de vista laboral, con una reforma que ha sacralizado el despido libre y no ha resuelto para nada el paro, antes bien, ha provocado un mayor deterioro de las condiciones laborales. Está con una hoja de ruta absolutamente determinada a intentar desmantelar la educación pública y la sanidad pública. Está con una hoja de ruta en la que quiere hacer una gran transferencia de los recursos públicos a los privados y con una privatización de los recursos más destacados en el ámbito local, que es el del agua, que es el nuevo negocio que ha sustituido al ladrillo. Nosotros consideramos que ese modelo que va a un debilitamiento del Estado, que va a una incapacidad para corregir los desmanes de una sociedad capitalista que genera desigualdad, es una ruptura de consenso constitucional. Ahora, nosotros asumimos diálogo con todos sobre propuestas programáticas y, desde luego, con voluntad de ser mayoría. Bueno, vengamos a Andalucía y hablemos de lo más próximo. ¿Cómo ve los datos del paro publicados ayer y qué le parece el enfado de Comisiones Obreras? Pues ya le digo, los datos de ayer son una constatación fotográfica de algo que llevamos desde hace 10 años, no ahora. Es decir, es que estamos en un modelo social y económico que no hace que se intervenga la economía y que no desarrolla políticas audaces y radicales respecto a la lucha contra el desempleo. ¿Y qué nos encontramos? Un análisis cada 2 o 3 meses de situaciones absolutamente circunstanciales. En septiembre crece un poco más porque se han eliminado las contrataciones de agosto y nadie se apunta a esos datos. Cuando llega junio o julio, que hay unas contrataciones mayores, todo el mundo se apunta, pero son hechos absolutamente puntuales y circunstanciales que no resuelven el gran problema que es el desempleo estructural. Hay que intervenir en la economía. Hay que intervenir en la economía. Nosotros lo decimos con total coherencia y consistencia ideológica. El modelo neoliberal en España ha fracasado. Conduce a la fractura social, no conduce, ya está en fractura social, no resuelve el desempleo y está llevando a la desesperanza a miles de personas, tanto jóvenes que sienten que se les está retrasando la edad de incorporación al mercado laboral, como mayores que piensan que no van a poder incorporarse al mercado laboral en el tiempo que les queda de aquí a la jubilación. Así no puede funcionar un país. Por eso nosotros hablamos de intervención de la economía y hablamos en el debate de Andalucía, en lo que nos toca como competencia, de la necesidad estratégica de un instrumento financiero público que facilite y que estimule la actividad económica y la creación de empleo, que es el principal objetivo que tenemos que tener. Y eso se queda en agua de borraja si nos dedicamos simplemente a análisis superficiales que no se traduzcan en medidas audaces y medidas contundentes. Y la de la banca pública es una medida muy importante para el nuevo modelo productivo de Andalucía. Señor Maillo, se había dicho que esta semana era importantísima en la negociación de los presupuestos andaluces. ¿Cómo va, beba tranquilamente, cómo va esa negociación? Lo es, esta semana y la que viene. Y la negociación ahora mismo va bien.
Ya he dicho muchas veces que la música suena bien, pero que hay que ver la letra, y una buena canción tiene que tener las dos cosas. Y los flecos que los carga el diablo, pues tenemos que vigilarlo hasta el final. Yo creo que con seriedad por las dos partes, desarrollar las prioridades que tenemos en un presupuesto que ya sabe la última del Partido Popular, que es 452 millones de euros de menos en una liquidación de presupuesto absolutamente arbitraria. No es ya discrecional, es absolutamente arbitraria, donde no han explicado los indicadores que le llevan a motivar esa liquidación. Todavía el Partido Popular y el Gobierno de Madrid tiene que decir por qué nos sale a nosotros a devolver 426 millones y por qué, sin embargo, a Valencia le sale casi un superávit de 1.000 millones o Cataluña 263. Hay una componente claramente política, hay una absoluta arbitrariedad por la Administración del Estado y una absoluta deslealtad con Andalucía. No explican el por qué llegan a esos resultados, porque no pueden explicarlo, porque son medidas absolutamente injustificadas y nosotros exigimos que nos lo expliquen o rectifiquen. A ver, la postura de Izquierda Unida ante la negociación de presupuestos ha señalado reiteradamente, también a través de usted, 4, digamos, hitos que consideran muy importantes. Usted ha mencionado el primero, la banca pública. ¿Hay acuerdo con esto? Tiene que haber una envolvente y tiene que haberlo. Antes del 31 de octubre tiene que aprobar el Consejo de Gobierno ese anteproyecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos este año? ¿Por qué lo decimos ya? Porque usted sabe que un proyecto de ley tiene casi un año de duración. Por tanto, no garantizaría un retraso mayor que entrar en vigor antes de la finalización de la legislatura. E Izquierda Unida tiene en esa ley, como en la Ley Integral de Agricultura, como en el debate que debe abrirse con la renta básica, una apuesta estratégica por la que vale la pena estar en un gobierno que siente bases de un nuevo modelo productivo. Nosotros no le podemos decir a las pymes, a los autónomos, a la economía social, que generen empleo si no les damos instrumentos que les facilite esa creación de empleo. La banca privada no da créditos. La banca privada se ha dedicado a que le saneemos las cuentas y sobre todo ya lo de las antiguas cajas de ahorro convertido en bancos, pues ni le cuento, y sin embargo no satisface la demanda social. Se hacen fotos, vienen a decir que ellos cubren operaciones de crédito de ayuda a las empresas, pero eso es agua de borrajas. Necesitamos un instrumento público que tenga la capacidad de apertura de crédito a los sectores que crean empleo en Andalucía, y esos son los citados anteriormente, y que tenga en una ficha bancaria la capacidad para obtener recursos endógenos. A ver, confírmenos, ¿se llamará Instituto de Crédito Andaluz? Yo creo que el nombre es lo de menos, pero el acuerdo es que se llame Entidad Pública de Crédito. Pero bueno, no es lo de menos, porque tiene que reflejar lo que va a ser. Lo que para nosotros es de más, sin lugar a dudas, es que no es un ICO andaluz. Tiene que ser una entidad pública que pueda pedir ficha bancaria al Banco de España para poder obtener recursos, es decir, que yo pueda domiciliar mi nómina en ese banco para aportar a ese banco público y no al privado los pocos ingresos que uno tenga o los muchos. Y no se limite a esos 1.428 millones de euros. Por supuesto que no. Eso sería una primera fase de los 1.428 millones de euros que están consignados en el presupuesto, que sería unificar todas las partidas que ahora están distribuidas en diferentes entes instrumentales, pero además, y ahí está la clave de nuestra apuesta, tiene que ser la solicitud al Banco de España de una ficha bancaria para funcionar como un banco normal. También han hecho ustedes hincapié en la necesidad de una ley integral de agricultura que incorpore un banco de tierras. ¿También en esto puede haber acuerdo? Yo creo que, es que tiene que haberlo por una razón, porque está en el acuerdo programático. El hecho de que nosotros hayamos enfatizado sobre estas leyes porque son leyes de carácter estratégico, es decir, son leyes que trascienden el propio gobierno que las promulga o que las aprueba. La ley de banca pública da un instrumento financiero que permite dar credibilidad a la apuesta por un cambio de modelo productivo, pero es que la Ley Integral de Agricultura supone dar un salto al sector más importante de la economía andaluza, que tiene grandes fortalezas en la producción y grandes, vamos a decir, debilidades o potencialidades en la distribución. Ya saben lo que pasa con el aceite de oliva. La provincia de Jaén, que ella sola es el 50% de la producción mundial, el 85% de esa producción va a manos italianas que se apropian del valor añadido. Tendremos que hacer una apuesta estratégica por que la distribución y el valor añadido de ese producto también se quede en manos de Andalucía. Y eso, que es hablar de un nuevo modelo, tiene un recorrido largo, pero tiene que tener contundencia en las leyes que se aprueben desde el Parlamento de Andalucía. Los otros dos puntos son la renta básica, no sabemos qué aproximación hay, y la reforma de la Cámara de Cuentas, pensando en los casos de presunta corrupción. En la renta básica sabe usted que nosotros apostamos por un grupo de trabajo en el Parlamento porque queríamos incorporar al debate de esa ley de inclusión social y renta básica cuyo
cuya redacción vendría determinada por las conclusiones del grupo de trabajo, a la sociedad civil organizada que ha estado siempre apostando por esa renta básica. Una sociedad decente necesita garantizar unos mínimos vitales a la gente que lo está pasando mal. Evidentemente la renta básica es algo que nos trasciende de Andalucía y tiene que situarse en un debate nacional. Y nosotros desde Andalucía tenemos que abrir ese debate para un país, una España que contemple en su apuesta política estratégica la garantía de que la gente que se encuentra en situación de extrema pobreza tenga unos suministros que le dé dignidad como persona. ¿Sabe usted que el otro día, donde usted está sentado, se sentó Teresa Rodríguez, europarlamentaria de Podemos? Y le decíamos, Izquierda Unida tiene declarada intención de converger con otras fuerzas, entre las que está Podemos, y ella inmediatamente responde, con Podemos no pueden contar porque ellos pactan con el PSOE. No, nosotros no es que ahora tengamos voluntad de convergencia con los demás, es que esa ha sido la naturaleza de Izquierda Unida desde el año 86. Nosotros ofrecemos una oportunidad de dar cauce a la esperanza que se ha movido en este país a raíz de las elecciones europeas, en las que por primera vez el Partido Socialista y el Partido Popular no suman la mitad de los votos. Y ese cauce sin Izquierda Unida es imposible, o lo que es lo mismo, Izquierda Unida es parte indispensable de un proceso que tenga credibilidad para el cambio de este país. Nosotros estamos en un encuentro de debate sobre un proyecto de país y la gente que quiera acordar, acordará sobre apuesta programática. Nosotros, sin lugar a dudas, creemos que tenemos experiencia, autoridad moral por los años de lucha que nos hemos llevado, por cierto, muy en solitario y más en solitario que ahora. Ahora estamos contentos de que haya mucha más gente que se incorpora a esta lucha y desde ese punto de vista nosotros lo que hacemos es acuerdos programáticos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que valorar con quien sea es qué vamos a hacer al día siguiente de estar en el caso de las elecciones municipales, en el caso de otras entidades o administraciones, pues lo que se vaya a hacer después. Pero tenemos que definir esa propuesta y lo que sí sabemos lo que quiere hacer Izquierda Unida. Nosotros en Andalucía dijimos que no estábamos dispuestos a que el Partido Popular gobernara en Andalucía y lo hemos hecho. Y además no lo vamos a permitir. Nosotros, con la fuerza que tengamos, no vamos a permitir que el Partido Popular, que se está cargando todo, ponga sus manos en las políticas de desmantelamiento de lo público en Andalucía. Y al Partido Socialista, pues evidentemente nosotros estamos introduciendo elementos de gobierno que no tienen nada que ver con lo que se hacía en otros gobiernos que gobernaba el Partido Socialista con mayoría absoluta. Recuerde la ausencia de debate, los años de plomo, donde la voluntad mayoritaria del Partido Socialista hacía que aquí no se debatiera nada, ni hubiera debate ni parlamentario ni de gobierno. Hay un gobierno que dialoga, que está cercano con la gente, desde luego nosotros lo tenemos clarísimo y que ha modificado muchos aspectos del gobierno andaluz. Uno de ellos, del que estamos especialmente y yo personalmente muy orgullosos, somos la única comunidad que hemos aumentado la oferta de plazas públicas en la red de escuelas andaluzas, la única. En una tendencia de privatización del resto de las comunidades, aquí se crean más puestos escolares públicos. Y ahora vamos a establecer, y lo dijimos desde junio desde Izquierda Unida, la necesidad de que queremos que nuestros profesionales de la sanidad estén dedicados no al 75% en su horario, sino del 100% en defensa de los pacientes. Y estamos afrontando una política de transparencia con respecto al sector público, que nos gustaría ir más rápido, sin lugar a dudas. ¿Que hay resistencia en el socio? También. Pero nosotros, desde luego, demostramos, a través de la acción que hacemos, concretamente en las empresas que nos correspondían, en las consejerías, que se pueden hacer las otras cosas de otra manera y, además, en concurso con los trabajadores. Señor Maillo, le van a preguntar también en nuestra mesa, ¿de acuerdo? ¿Quién empieza? ¿María Jesús, por ejemplo? Pues, yo le voy a hacer dos preguntas. Una de ellas es sobre Podemos y Ganemos. Podemos, según las encuestas, podría hacer que Izquierda Unida pierda representación en el Parlamento Nacional, en el Parlamento andaluz, incluso en muchos ayuntamientos, y finalmente se presenta Podemos, que no lo sabemos. Ganemos es la segunda marca que ha creado Izquierda Unida para poder contrarrestar el poder de Podemos. Y la segunda cuestión es, echo de menos esa crítica que en la mayoría socialista en el Parlamento andaluz, cuando existía esa mayoría, Izquierda Unida era muy crítica con los casos de corrupción en el PSOE. Hoy, sin embargo, Izquierda Unida ha vetado pues la investigación de los fondos de formación profesional del año 2004-2012, las subvenciones al Servicio Andaluz de Empleo, las ayudas a Isofotón, la gestión de fondos públicos en Invercaria, las subvenciones al Servicio Andaluz de Empleo, las actuaciones de IDEA en el Plan Bahía Competitiva. Entonces,
digamos, no está actuando, digamos, ese pacto de coalición como mordaza para Izquierda Unida? Primera cuestión, Ganemos es una plataforma que han salido en algunas ciudades, está muy vinculado al fenómeno urbano, donde hay un espacio en el que tenemos que ver si es posible unir todas las fuerzas para cambiar los modelos de ciudad y de pueblo de Andalucía. Y nosotros lo que hemos decidido como Izquierda Unida es que somos un espacio de convergencia en muchos pueblos. Izquierda Unida tiene, mire, hay muchos alcaldes que no son militantes de Izquierda Unida que han sido elegidos por nuestras listas y no por eso nos diluimos ni dejamos de ser lo que somos. Somos espacios de generosidad pero también de honestidad. Nosotros somos gente de izquierda, que tenemos un modelo de ciudad y que queremos comprobar que hay más gente que está de acuerdo con esa visión. Y veremos, yo creo que desde la experiencia que tiene Izquierda Unida, la visión clara de esa apuesta por un modelo de ciudad diferente, si hay un entusiasmo, que lo hay, por cambiar, si esas fórmulas son las mejores para conseguir el cambio de realidad de unas ciudades que están tomadas por el Partido Popular, yo creo que puede ser una experiencia muy positiva. Y nosotros participamos ahí desde esa visión y desde defender los que somos y además para darles solvencia desde nuestro punto de vista organizativa e ideológica. Y en segundo lugar, mire usted, ¿sabe qué es lo que ocurre en Andalucía? Que gracias a Izquierda Unida y gracias a que no hay mayoría absoluta en el Parlamento no se filtra, no se elimina ni se desecha ninguna petición sobre corrupción. Gracias a eso hay un Parlamento transparente que ha hablado de 2000 comparecencias sobre corrupción que se explica en el Parlamento y casi 4000 debates sobre la misma. En el Congreso de los Diputados, ¿sabe usted lo que hace el Partido Popular? Rechazar todas y cada una de las peticiones de comparecencia que se solicitan desde Izquierda Plural o otros. Me permite, no, pero ahora le voy a decir, esas comisiones a las que usted aludió, que lanza el Partido Popular, este gobierno, mire, estamos ahora en un momento en el que hemos llevado los expedientes de formación a la Cámara de Cuentas. Dígame usted qué comunidad autónoma o gobierno central lleva a la Cámara de Cuentas, que es un organismo fiscalizador autónomo e independiente que depende del Parlamento y no del Gobierno, a que nos diga qué es lo que ha pasado con esos expedientes y a que saque el dictamen oportuno y además con paralización de ayudas hasta que no se dictamine. Hay ayudas paralizadas porque la Cámara de Cuentas lo está realizando. Que estamos obligando a un consejero de Educación a que se presente todos los meses en el Parlamento para que explique el trabajo que se ha desarrollado con los expedientes, por cierto, de otro gobierno. Desde que Izquierda Unida está en el gobierno andaluz no hay ni un caso de corrupción. Y si lo hay, que lo saquen pronto, que vamos a actuar inmediatamente. Y tercero, al consejero de Educación hay que exigirle transparencia, diligencia y rapidez en la explicación de esos expedientes. Y en el momento que nosotros detectemos que desde el Gobierno no se actúa con diligencia con respecto a la fiscalización, actuación y petición de todo ese dinero que se han llevado contraviniendo a la condición que se le dio para desarrollar actividades de formación y que tienen que devolver los golfos que se lo llevaron y que tienen que devolverlo, independientemente de las responsabilidades penales o administrativas, evidentemente para eso está la Comisión de Investigación, que nunca la hemos descartado. ¿Sabes por qué no la hemos descartado? Porque es un instrumento normal que tiene que utilizarse en los parlamentos y evidentemente el consejero va a tener que explicar, la semana que viene creo que tiene comparecencia, o la otra, no sé cuál de ellas, pero tiene que explicar 3 preguntas que nosotros le hicimos. Izquierda Unida hizo esas 3 preguntas, que quiere saber la verdad sobre esto, no es circo, sino saber la verdad. Primero, ¿por qué se fiscaliza desde 2007 en función de qué? Y si se están revisando expedientes que se habían revisado o que no se habían revisado nunca. Segundo, ¿por qué se daban a unas entidades y a otras no? Y tercero, ¿por qué hay tanta gente vinculada al PSOE que eran beneficiarios de esa actividad de formación? Y nosotros vamos a preguntarlo, estamos esperando la respuesta y en función de eso actuaremos. Pero créame, no solo créame, estamos demostrando que se puede hacer las cosas de otra forma y que además se va a saber la verdad. Porque el recordatorio de una comisión de los ERE que se hace a iniciativa de Izquierda Unida y que después el Partido Popular, después de los meses de investigación, va y se une con el Partido Socialista para votar en contra de las conclusiones, demuestran que el Partido Popular no tiene ningún interés en saber la verdad. Y el PSOE tiene resistencia, pero quien determina que tiene que actuarse con transparencia con respecto a la actividad de formación es Izquierda Unida y lo va a seguir demostrando con esas comparecencias en el Parlamento. Estamos completamente fuera de tiempo. Os ruego que me disculpéis y que por favor hagáis la pregunta concreta rapidita y la respuesta también si es posible. El PSOE habla de reforma constitucional, ustedes de una nueva y el PP dice que no es el momento, pero tampoco se cierra. Yo hay una cuestión básica para llegar a un nuevo consenso constitucional. La corona. En la transición hubo un momento clave que fue cuando Carrillo le dice al PC hay que aceptar la rojigualda y la corona. ¿Ustedes pondrían en cuestión el modelo de Estado? ¿La monarquía parlamentaria? Totalmente. Nosotros apostamos por una república federal, y usted lo sabe, lo hemos aprobado en nuestro discurso, hemos hecho un análisis de cuál es lo que necesita España y España necesita un pacto en el que todas las partes se sientan cómodas,
un modelo de Estado profundamente democrático, que evidentemente va en contradicción de una monarquía que tiene un derecho de sangre que está absolutamente descontextualizada y es extemporánea al siglo XXI, y una Constitución que blinde los derechos básicos de la ciudadanía, que esta Constitución no lo hace. Pregunta Antonio Avendaño. Me pareció ver una cierta ansiedad en Izquierda Unida a la hora de tender la mano a Podemos y un cierto desdén también en Podemos a la hora de recibir esa solicitud de unión. ¿Tiene esa percepción o hay algo de verdad en eso? La puede tener usted, yo no la tengo, porque nosotros a quien le damos la mano es a la sociedad que tiene aspiración de cambio, y quiere generosidad de todos. Y nosotros respondemos a ese reto. El que no responda, que lo explique, pero nosotros desde luego estamos en lo que siempre hemos estado, en la unificación de todas aquellas fuerzas que quieren otro modelo de país. Y nosotros no nos entregamos a nadie porque hacemos un llamamiento de carácter general y siendo quienes somos. Izquierda Unida es una organización que se vertebra en Andalucía, que tiene entre la militancia a gente que está en todos los activismos y las luchas sociales, que ha estado defendiendo a la última persona o familia que tenía un problema en cualquier pueblo. Allí estaba un concejal de Izquierda Unida, una concejala, un activista de Izquierda Unida. Los tenemos desde la defensa de las personas que frente a los desahucios hasta en Gaza como escudos humanos. Son gente que hace de su trabajo militante una visión de la política en su sentido más noble. Y desde esa autoridad moral me va a permitir que diga que nosotros tenemos, eso sí, una profunda ambición política, que es cambiar las bases de una Andalucía que queremos, una Andalucía mucho más justa, una Andalucía que se dedique en sus recursos públicos y en concierto con determinados sectores productivos, generación de empleo como prioridad, y un nuevo modelo que evite la especulación, evite las prácticas opacas. Desde esa perspectiva nosotros nos lanzamos ¿a qué? A decirle a la gente que estamos dispuestos a unir todas esas fuerzas, y sobre todo por una cosa, porque estamos dispuestos a unir esas fuerzas. ¿Para qué? Para que al día siguiente de que tengamos la fuerza suficiente para cambiar las casas, lo hagamos. Por tanto, nosotros lo que hacemos es un ofrecimiento general a todas aquellas que quieran unirse, y yo estoy convencido que hay mucha gente, votantes, ciudadanos no organizados, que aspiran con ilusión y esperanza a crear y a tener un instrumento potente de cambio. Y Izquierda Unida lo va a garantizar. Señor Maillo, es el Día Mundial de la Sonrisa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. Gracias, Antonio Avendaño, Luis Barbero, María Jesús Pereira. Victoria, Día Mundial de la Sonrisa. Mira qué tarde para una actualización de lo fundamental de nuestro relato. Adelante, compañero. Bueno, pues vamos a empezar también con una sonrisa, Carlos, haciendo este repaso informativo. Esta mañana ya se ha restablecido el tráfico ferroviario en la línea Antequera-Granada.